tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. No importa dónde estemos, debemos seguir reuniéndonos con aquellos hombres y mujeres protagonistas de nuestra actividad, tanto política como sindical o de organizaciones, porque los destinos de nuestro país ahora, más que nunca, están difíciles y complicados. María Galindo reflexionaba sobre 5 pandemias: la pandemia política, la pandemia del hambre, la pandemia de la falta de trabajo y esta otra pandemia que nos está afectando. Hace unas horas nada más se ha llevado a cabo un cabildo donde CONADE, esta organización que ha estado activa durante muchísimo tiempo, inclusive durante el gobierno de Don Evo Morales y que pretende trabajar con el tema democrático a la cabeza de Waldo Albarracín, han concluido un cabildo digital, como ellos lo han denominado. Hoy día vamos a saber qué sucedió en el cabildo, cuáles fueron las conclusiones y vamos a analizarlas también. Voy a estar en compañía de 2 protagonistas políticos del momento y de muchos años también en la vida política, en la actividad de esta actividad apasionante que es la política. Y doy la más cordial bienvenida a Waldo Albarracín, a quien justamente hacía referencia. Waldo, sobreviviente del COVID, qué gusto saludarte, qué gusto verte de nuevo y qué alegría que estés sano junto a tu familia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Verónica. Un abrazo cariñoso para ti. Lo mismo, un abrazo fraterno para Sebastián, amigo de muchos años. Y agradezco esta invitación para poder reflexionar de manera conjunta sobre los temas que tú requieras en tu labor periodística. Gracias, Waldo. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida. Lo veo de mucho tiempo, lo veo muy bien, un hombre activo, un político activo del movimiento al socialismo, que ahora mismo también está trabajando a nivel campaña, me imagino, como todos los de miembros del partido. Sebastián Michel fue embajador, fuiste, ¿no, Sebastián? De Cuba. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte, ya te tenemos de nuevo en la tierra. Sí, Vero, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a toda la audiencia de Palenque TV y un abrazo grande a Waldo, un amigo entrañable de mucho tiempo. Bueno, me alegra que ambos sean amigos, así que nuestra conversación va a ser sin duda enriquecedora. Waldo, ustedes han convocado hace pocos días nada más a un cabildo digital, a un cabildo que tuvimos ya una experiencia hace semanas atrás con una interesante presencia de gente, fue el cabildo de Virgilio Lema, y ahora ustedes un poco replican esa práctica. Cuéntame un poquito por qué tu cabildo, por qué lo convocan y por qué no se adhieren en todo caso al que habría sido de Virgilio Lema hace un par de semanas. Bueno, la idea no es entrar a competencias de cabildos, sino de dar la oportunidad a la ciudadanía de que pueda participar. No hay otra forma de que no sea digital, ¿no es cierto?, en esta coyuntura. Son atípicos estos cabildos desde el punto de vista de que no hay la presencia física de las personas, pero la participación de ellas a través de sus opiniones de distinta índole. Nosotros hemos celebrado que se han realizado un cabildo a iniciativa de las personas que mencionaste. Nos parece importante que se canalice espacios de opinión que muchas veces el ciudadano común y corriente no tiene la oportunidad, salvo en las redes sociales, pero en los medios oficiales o, diríamos, en los medios de prensa formales, no tienen esa posibilidad. Pero, por otro lado, que en las redes sociales hay mucho riesgo de que desde la clandestinidad o el anonimato se diga lo que se quiera discrecionalmente y no se asume la responsabilidad de lo que se dice. En cambio, en los cabildos mínimamente hay un grado de identificación de las personas y obviamente dice lo que piensa, está en su derecho, estamos o no de acuerdo, pero lo hace con la necesaria responsabilidad. Les repito la pregunta, ¿por qué un cabildo nuevo? ¿Por qué ustedes no se adhieren al cabildo de Lema? ¿O son puntos diferentes o son temáticas diferentes? No, porque se da primero por un elemento básico. Nosotros en este cabildo, hemos tratado de ser muy rigurosos con la normativa. Primero, en el contexto de la democracia directa y participativa,
la Constitución prevé el Cabildo no como un órgano de decisión, y esto es importante por la necesidad de intelectuales de conocer, sino así como en el artículo 11 de la Constitución se habla de la democracia directa y participativa, y esta forma, la última, tiene varias figuras, ¿no es cierto? El Sí. referéndum, la consulta, etcétera. Pero el cabildo y la asamblea no tienen efecto vinculante, sino tienen un carácter deliberativo. ¿Qué significa? Significa que lo que se decide en ese cabildo no es que lo tiene que cumplir obligatoriamente el Estado, pero queda como una demanda de la sociedad civil ante el Estado, lo que es Aunque habrá un importante. vacío, me imagino, refiriéndose a un cabildo digital, que es totalmente diferente a un cabildo físico, y creo que eso no lo Claro, ahora contempla. voy al otro elemento. Antes de llevar adelante el cabildo y de convocarlo, hemos hecho la consulta a quién, al Tribunal Supremo Electoral, porque constitucionalmente es el órgano que tiene tuición sobre los cabildos. Eso está en la Constitución y en la ley del régimen electoral. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pedido permiso y le hemos solicitado que hagan el monitoreo respectivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo no sé cuántas personas habrán participado en el anterior cabildo, pero lo dijeron los mismos que han organizado, no eran tantos 2 millones, etcétera, ¿no? Cada uno da su versión desde su propio lado. Nosotros no quisimos entrar en eso y más bien queremos que la Corte, el órgano electoral, a través de la entidad que está designada para ello, nos diga tantos asistieron. Ellos nos tienen que decir, tantos participaron, etcétera, y nosotros le vamos a hacer llegar las resoluciones, y etcétera. Ha hecho un seguimiento. Ok, Entonces, esto es ok. importante para darle no solo legalidad, sino legitimidad, y el testimonio del cabildo no sea una versión discrecional o unilateral de los organizadores, sino de un ente neutro, O pero sea, un poquito, ¿tú habilitado no crees lo que ha constitucionalmente para sucedido eso. en el cabildo pasado, en el cabildo de No, Virgilio Lema? no, para nada. O sea, es absoluto respeto a los compatriotas que han organizado. O sea, sería muy ofensivo poner en duda lo que ellos dicen. Simplemente que creo que no hay que ponerle límite al cabildo. Es más, mira, así como este cabildo fue convocado para las 17, yo me he enterado que a las 2 de la tarde habían convocado otro cabildo a algunos compatriotas, con un Una solo nueva tema, forma. para quitarle o no quitarle la personería al MAS. Nosotros no estamos involucrados en eso. ¿Te Ok, das cuenta? perfecto. Ahí me quedo, Entonces, por favor, contigo, para darle adelante. opción también a Sebastián a que nos comente. Sebastián, tú has sido mucho tiempo hombre de medios, has estado en la actividad medios de comunicación. Esta sería una nueva forma de comunicación, esta sería una nueva forma de unirse o separarse entre bolivianos, y también entiendo que la han utilizado en algún momento cuando se han reunido con don Evo Morales así, online, vía Zoom, para poder conversar sobre los últimos eventos que se han dado. Yo tengo la opinión de que el cabildo es una forma natural de organizarse y de deliberar temas políticos. En una época de tanta apatía, cualquier grupo de personas que pueda juntarse a deliberar sobre asuntos públicos y a deliberar sobre el futuro del país es un hecho loable, es un hecho rescatable y es un hecho importante en estos momentos donde pareciera que el debate se está perdiendo y donde pareciera que la esperanza de recuperar la democracia se está perdiendo. Sin embargo, yo creo que los cabildos, y en eso el espíritu magnánimo de los políticos hemos querido llevar a la importancia, es cuánta gente llevas, ¿no? El cabildo de los 2 millones, el cabildo del millón, cuando estaba el tema de la sede, el cabildo de no sé qué, el cabildo de no sé cuál. Y yo creo que tenemos que dejar de andar viendo cuánta gente entró, cuánta gente compartió, y tenemos que empezar a valorar mucho más las conclusiones. Creo que el cabildo, aunque sea de 20 personas, 30 personas, 40, 100 en un grupo de Zoom, no importa, o sean 10.000, 20.000, 100.000 en una plaza, en una autopista, no importa, lo que importa son las conclusiones y el fin al que estás yendo. Entonces yo creo que hay varios elementos, los cabildos estaban muy mezclados, hay algunos cabildos que están pidiendo
una ruta clara para superar la crisis sanitaria. Hay otro cabildo que está pidiendo control electoral porque hay una duda muy fuerte sobre el Tribunal Supremo Electoral. Hay cabildos que están pidiendo que el MAS, en este caso, u otras siglas, no puedan participar, que sean excluidos. Hay otros cabildos que están pidiendo que no se haga elecciones. Y tiene que ver con temas de la agenda pública que se están tocando en realidad. El hecho de que no haya elecciones se está tocando en varios círculos políticos del país, sobre todo vinculados al oriente boliviano. Okay. O sea, en Santa Cruz hay una desmotivación muy grande por ir a la elección, porque claro, ellos sienten que van a tener que elegir entre un paceño, que es del MAS, y un paceño que odia a Santa Cruz, como es Carlos Mesa. Entonces, ellos saben que la apuesta de sus dos cartas básicamente no tienen perspectiva. Tanto Camacho como Yanine, que son los que se han visto más involucrados en lo que ha dicho Camacho, el soborno a comandantes para matar gente, que autoriza a reprimir y está vinculado a las muertes de Secap y Sacaba, creo que ahí va a haber un castigo a la gente. Entonces, lo que se está debatiendo en los cabildos también se está debatiendo en muchos círculos políticos y hay que aprovechar las conclusiones, no la cantidad de gente que han sido mínimas, pero hay que saber escuchar qué se está debatiendo en el país y eso es importante. Perdón, te he perdido un segundo porque he apretado equivocadamente una tecla, pero decías refiriéndote a Santa Cruz. Me parece muy interesante. Voy a volver con Waldo, porque me imagino que este cabildo, y así como dice Sebastián, ha tomado conclusiones, ha tenido conclusiones muy importantes. ¿Puedes comentarme, por favor, resumidamente, Waldo? Sí, a ver, lo que pasa es que en el cabildo, como es amplio, tú no le puedes decir al ciudadano, porque en el nuestro se inscribieron antes, los oradores se inscribieron antes del cabildo, o sea, tenían un rol, en fin, claro, fueron muchos, pero estaban registrados, y no le podemos decir de qué vas a hablar. Ellos lanzan su opinión y se virtieron criterios como lo que tú estás comentando, ¿no? Unos consideran que no debe haber elecciones, que hay que anular al MAS por las razones que públicamente conocemos, etc. Pero hay otros también que tocan, por ejemplo, el tema de medio ambiente, que está en este momento tan en boga, con un incendio vigente. Y entonces uno tiene que contar con la capacidad para intentar resumir todas esas ideas y además, de alguna forma, no digo homogenizarlas, pero alinearlas en un criterio más genérico. Y en ese contexto, yo soy un convencido de que las resoluciones van a ser, en algunos casos, ponderadas y en otras criticadas. Pero ¿cuál sería para ti la conclusión más importante a la que han arribado y la que ustedes van a luchar para poderla hacer realidad? A ver, no te leo todas las resoluciones, sino la parte justamente resolutiva, Okay. ¿no? que tiene que ver con, primero, desarrollar todas las acciones prácticas que garanticen pacificación en el país. Segundo, asistir a las urnas y respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre. Solicitar al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento estricto de la ley y las sanciones respectivas inmediatas para los que hicieron fraude. Tercero, defendamos los recursos naturales y exigimos la abrogación de las normas incendiarias para preservar nuestros bosques. Cuarto, demandamos un acuerdo nacional para encarar la crisis económica y la crisis del COVID-19. Se dice que estas resoluciones no son limitantes y se convierten en un mandato para los asistentes al Cabildo Digital y la exigencia a las autoridades para que se dé cumplimiento o las tomen en cuenta. A ver, me quedo con el punto 4 que dice Tribunal Supremo Electoral debería sancionar a aquellos partidos políticos que han cometido fraude. Obviamente nos estamos refiriendo al MAS. ¿Qué tipo de sanción debería haber? Exacto. Te voy a hablar como abogado. Ok. Independientemente de lo que quiera yo o de lo que desee y fundamentalmente lo que debe ser. Yo soy, como jurista, te digo que ningún hecho delictivo debe quedar impune, porque la impunidad
es un incentivo para la repetición subsecuente, por otros o por el mismo que ha cometido. Entonces acontece que en el caso del fraude, porque yo soy un convencido de que ha habido fraude, no debe quedar en la impunidad. Y para que no quede en la impunidad, tiene que haber un juicio, pero no una sanción administrativa, sino un juicio penal. ¿A quién? Esa acción ¿A penal quién, tiene Waldo? que ser llevada por el Ministerio Público a los involucrados como autores intelectuales y materiales. Eso por un lado. Ahora, tú no le puedes pedir al Tribunal Supremo Electoral que hoy día saque la sanción si no hay ni siquiera una sentencia. Lo que tiene que haber es la acción penal, la identificación de los autores y la acción penal contra ellos y la sanción. Pero Ok, tenemos las elecciones, y yo me adelanto a lo que me vas a preguntar, pero las elecciones son el 18. correcto. En ese, para mí hay un elemento político básico acá. Respetando el criterio de Sebastián, yo soy un convencido de que en una buena, no puedo hablar de todos, pero hay buen contingente en el movimiento al socialismo que tampoco quiere elecciones, que estaba pidiendo a gritos que les quiten la personería ¿Del propio MAS, me dices? del propio MAS, obviamente, porque ellos lo que estaban buscando es que les quiten la personería para movilizarse mucho más allá de lo que han hecho, porque la movilización que han realizado tenía una consigna tan desproporcional frente a la dimensión de la movilización. Entonces, al final terminaron pidiendo que nos den adelante en 10 días más, ¿no es cierto? Para Ya, ellos habían entiendo. destruido tanto, han ocasionado Ok. las muertes, en fin. Entonces, yo creo que Para hay, bueno, cerrar, no puedo hablar por todos, pero creo que hay mucha gente, entre más, que no tiene esa convicción democrática, no quiere elección y quiere más bien que le quiten la sigla para justificar no solo movilizaciones como las que conocemos, sino incluso acciones de orden militar. ay, Por qué full. consiguiente, la democracia no puede, Un yo golpe. amo la democracia, quiero democracia para Bolivia y no quiero violencia. Entonces, el MAS, nos guste o no, es uno de los partidos con mejor estructura orgánica dentro del país y que tiene un potencial electoral, lo tiene. Si tú le quitas ese derecho, les estás dando todos los argumentos para que digan, como no nos dejan participar en democracia, bueno, pues entonces nos vamos a la violencia. Ya, Entonces, pero a eso ver, es lo que tienen que entender en Santa Cruz, espérame especialmente. ahí, por favor, Waldo. Espérame para que no nos atropellemos con todas las temáticas. La posibilidad de iniciar un proceso penal a todas las personas que habrían sido involucradas en lo que se manifiesta es un fraude seguro. Sebastián, la palabra, por favor. No tengo mucho más que decir, creo que Waldo lo ha dicho todo. Waldo ha descalificado el punto del cabildo, pero como te decía, el cabildo es muy democrático, puede plantear muchas cosas, algunas cosas razonables de la agenda y otras cosas descabelladas. Imagínense descalificar al partido más grande del país, al que Pero mayor... estas son las conclusiones que tiene el CONADE, y el CONADE está justamente a la cabeza de Waldo y de toda esa estructura, ¿no? Yo por eso me sumo al análisis de Waldo. Eliminar al MAS, al partido de los pobres, al partido que ha sido víctima de un golpe, sin una sentencia judicial, solamente porque alguna persona tiene en el hígado la sensación de que pudo haber habido fraude y dejar así, me parecería francamente una irresponsabilidad. Yo me sumo a lo que dice Waldo. Yo honestamente no conozco en el MAS gente que quiera que la inhabiliten, pero si el CONALDE piensa que hay, con mayor razón no debían darle gusto. O sea, si hay uno ahí excepcional, escondido, que yo honestamente no he escuchado hablar ni no he escuchado que se pronuncie, no debían darle gusto. Si ellos creen que al eliminar la sigla del MAS va a haber conflicto, va a haber no sé qué, acciones militares, ¿por qué? Es una de sus conclusiones, como si quisieran eso. Entonces, yo ahí quiero ser categórico. La posición oficial del MAS ha sido clara durante los conflictos. Tenemos un diagnóstico funesto de los hechos de gobierno que son responsabilidad de todo el bloque de noviembre, encabezados por Yanine Áñez, Camacho,
Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Ellos han producido el desgobierno, la mala gestión, la corrupción que tenemos hoy. Y es importante hacerse cargo de eso. Primer elemento. Segundo elemento, todo el mundo puede tener la sensación de que ha habido un delito. Lo tienen que impulsar, tienen que estar las demandas, tienen que estar las pruebas y decir dónde, en qué mesa se ha aumentado a un partido y se ha reducido a otro. Porque lo que yo he visto es un informe de la OEA que nunca menciona la palabra fraude, lo menciona minutos después de que sale el informe publicado a las 4 de la mañana por la OEA, lo suben, a los 10 minutos parece que ya tenía información al deber de cómo era el contenido, y titula fraude. Porque ahí en el informe dice cosas coherentes. Dice, en este lugar se ha vulnerado la seguridad del voto, del material electoral. ¿Quién ha hecho defensa de eso? La policía tendrá que hacerse cargo. Los policías, esos mismos que Camacho dice haber sobornado, ellos han permitido que la cadena de custodia se rompa. Segundo elemento, se ha dañado material electoral, se ha agarrado votos y se ha quemado. Pero eso está filmado por la televisión. No necesitas más identificación de personajes. Ahí la policía lo que tiene que hacer es cumplir su rol, dejar de ser tan flojitos y agarrar, mira, esta es la carita. ¿Por qué usted ha quemado? Venga, aquí de la orejita. ¿Por qué ha quemado el tribunal de Potosí? ¿Por qué ha quemado el tribunal de Santa Cruz? Están filmados, no hay que hacer identificación ni pesquisas, nada, están filmados. Además son personas públicas, están orgullosos de lo que han hecho. Segundo, han dicho, ha habido un problema de que se han subido datos desde un servidor no identificado al sistema del conteo rápido. Nadie habla del sistema de conteo oficial. La OEA dice, perfecto, el conteo oficial acabó perfecto, son los resultados, está todo listo. Ha habido un problema en el TREP. Entonces, deben decir, ¿por qué se ha cortado el TREP? Venga, señores del Tribunal Electoral, díganme por qué. El del Tribunal Electoral, que ya lo ha dicho, porque a mí, el señor Andrade, el mejor amigo de Tuto, el que lloró cuando dejó gobierno, el que lo acompañó hasta la OEA, presentó un informe de que la empresa del señor Guzmán de Rojas, Neotec, había puesto una computadora nueva. Neotec en ese momento se defiende y dice, sí, pero no es una computadora hackeada, ajena, que ha subido datos locos. Hemos subido los datos que había que subir. Lo que pasa es que mi computadora se dañó días antes y yo la reemplacé por una exactamente igual. Bueno. Venga, señora, a declarar, si usted ha subido algo malo, usted tiene que responder a la justicia. Los actores están ahí. Tráiganlos, investiguen, aceleren. Si hay una sentencia, ¿quién va a decir que no? Pero agarrar y suspender a una organización política que ha sido víctima de un golpe, que es el Partido de los Pobres, solamente porque hay un tincazo, me parecería muy lejano del debido proceso y por consiguiente vulneratorio, atentatorio a toda garantía y derecho político que es un derecho elemental reconocido por el mundo. Creo que Bolivia podría quedar mucho peor de lo que ya ha quedado con el gobierno de Yanine Áñez al hacer una torpeza de ese tipo. No es nuestra prioridad, tenemos una comisión menor a cargo de eso, está defendiendo el tema jurídicamente, ya hay instancias, ya están presentados 2 recursos, eso ya está para nosotros controlado, pero nunca se sabe la presión que se puede ejercer ahí. Yo concuerdo con Waldo, eliminar al MAS sería una locura. Y peor, eliminar sin un proceso, sin un debido proceso, sin investigación, sin pruebas, solamente por tincazo. En eso le doy absolutamente toda la razón. Muy bien, me voy a quedar así entonces con esa primera parte en una coincidencia. Y no sé, pregunto, Waldo, solamente para cerrar, ¿es así? O sea, cerrar el MAS, quitarle la personería jurídica, ¿sería realmente un suicidio para los bolivianos? No es un suicidio para los bolivianos, sino que yo parto del principio de que no podemos responder con actos que criticamos. ¿A qué quiero llegar? En las elecciones subnacionales, el MAS cometió un atropello atroz con la sigla del señor Suárez, ¿no es cierto? Anularon todo un grupo político porque eso le convenía al MAS y porque el órgano electoral estaba absolutamente subordinado al MAS y cometieron un abuso. Entonces no podemos decir en esa lógica, si el MAS cometió ese atropello contra estos, ahora le meteremos la ley del talión. Ya, pero está en la conclusión, en las conclusiones No. y determinaciones La conclusión, de tu CONADE, porque
CONADE es un poco Claro. parte tuya, ¿no? Por eso te digo, es que CONADE no podía consignar en el por tanto de las resoluciones exclusivamente, por ejemplo, el criterio individual que yo te estoy dando acá. Tenemos que ser en Ok. eso hasta más leales con el cabildo, y por eso las resoluciones que te he leído tienen cierto carácter genérico, pero es principista, ¿no? Ok. Lo que Me aquí quedaré gana el ahí. debate es, Sí, ¿perdón? me quedaré ahí, por favor, porque tengo que hacer una pausa obligatoria. Sin embargo, solamente unos minutos y vamos a regresar enseguida. Téngame paciencia, por favor. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores y enseguida regresamos. Estamos analizando las conclusiones del Cabildo Digital que se llevó adelante el día domingo y justamente fueron conclusiones muy duras, entre ellas la exigencia al Tribunal Supremo Electoral de la sanción al MAS por el fraude, así como ellos lo manifiestan. Enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estoy en compañía de Waldo Albarracín, habiendo concluido recién el cabildo que se ha realizado vía internet, vía Zoom, el cabildo digital de CONADE y otras organizaciones que acompañaron esta ocasión. Y también estoy con Sebastián Michel, activo dirigente del Movimiento al Socialismo, ex embajador en Cuba, que nos está también fortaleciendo con algunos datos interesantes. Vuelvo, en todo caso, me había ido la primera media hora con Waldo Albarracín, vuelvo con Sebastián. Sebastián, sin embargo, en este momento, todo lo que tú me argumentas me lleva a parecer que hemos sido entonces víctimas de un golpe y de alguna manera Waldo también un poco lo refuerza cuando hace referencia a que podría haber fuerzas militares inclusive involucradas en estos, si hubiese futuros temas de enfrentamiento. Yo creo que el golpe ya es una verdad aceptada a nivel internacional con mucha fuerza. La polarización en Bolivia hace que alguna gente tenga una posición contraria y lo niegue, pero hay tres elementos que yo diría, bueno, hay muchos más, pero tres elementos que son conclusivos. Primero, al momento que una fuerza armada, como la policía, como el ejército, como la naval, como la fuerza aérea, que tienen el juramento de usar armas para defender a la patria o de los delincuentes o de fuerzas extranjeras, se dedican a dar ultimátums al presidente y la renuncia, algo está mal. Ahí está la hipótesis del asalto con amenaza. Cuando un hombre armado va, te muestra el revólver y te dice, entregame la billetera, y vos la sacas con mucha calmita y se la entregas, no significa que vos se la has regalado porque estás entregado, te la has robado igual, aunque no te hayan disparado. Es exactamente lo mismo el robo al poder que ha hecho Calimán, que ha hecho Yuri Calderón y que han hecho dos comandantes más. Son 4 o 5 personas que han participado en esto y según Camacho con soborno. Segundo elemento, para evitar la protesta del pueblo, se ha sacado un decreto que permite a las Fuerzas Armadas, que son entrenadas, financiadas, armadas para defender al país de fuerzas enemigas que nos quieren vulnerar la frontera o la soberanía nacional, para disparar a gente civil. O sea, eso es un acto no solamente ilegal, inconstitucional, sino es un acto grande, gigante de cobardía. Y eso constituye la fuerza represiva para el golpe. Y tercero, han sitiado el órgano legislativo
no los han dejado deliberar cuando tenían que deliberar, no los han dejado organizarse para poder darle una continuidad democrática, han terminado entrando las patadas y han terminado en un festincito pequeñito, uniformados con su traje de faena, poniendo la medalla y la banda presidencial a una presidenta que ha dejado un desbarajuste en el país que no conocíamos nunca. 1 de cada 3 bolivianos hoy no tienen que comer. Hace 3 o 4 días que no le dan comida a su hijo y no saben si en los próximos días le podrán dar. La única salida para que la gente se salve de una crisis como esta eran los respiradores, y Yanine Áñez ha decidido armar un clan junto a su yerno Mohamed Mostajo, su hija y el hijo de la embajadora, de la primera senadora por Juntos en Santa Cruz, cónsul en Barcelona, para hacer una barbaridad. Han sido discriminadores. La gente que tenía que volver de otro país por frontera, mujeres embarazadas, niños, botados en la zona más fría. Pero si volvías por avión y a un hotel de 5 estrellas, eras bienvenido y con show mediático. Todo lo que se ha hecho es una cosa que el país no puede creer. Y yo garantizo a toda esta gente que le ha hecho ese daño al país que van a ser castigados en las urnas. Tanto Camacho como Yanine se van a dar cuenta la rabia, el desasosiego, la frustración histórica que llevan ellos cuando vean el resultado que van a tener las urnas. Por eso no quieren elecciones. Por eso se inventan que no hay que sacarlo al MAS, que hay que ir al padrón, que no hay fecha, que no sé qué, que cada vez movamos más la elección pensando que 2 días después les va a ir mejor. Pero ellos tienen claro, la democracia, la soberanía del pueblo, la gente, solamente quiere castigarlos. No tienen ninguna posibilidad por la vía democrática y por eso ellos no apuestan a la democracia. Y justamente CONADE lleva pues dentro de su título lo que es el concepto de democracia, ¿no? Que es fundamental. Waldo, ¿qué vamos a hacer las próximas elecciones? Tenemos candidatos, yo diría, no a cuál mejor, a cuál peor, ¿no? Y tenemos la tristeza de que de repente mucha gente, mira, por ejemplo, si a ti te sigue dando positivo el COVID, como te ha dado en las últimas pruebas, tú como mucha gente, tal vez no puedas ni ir a votar. ¿Qué va a pasar, Waldo? ¿Cuál es tu percepción sobre lo que viene? Y más ahora que han flexibilizado nuestra cuarentena, donde ya va a ser, como dicen muchos, fiesta absoluta, y de repente la enfermedad se manifieste peor. Adelante, por favor, Waldo. Lo que sí me preocupa respecto a las expresiones de Sebastián, que como dije hace un momento es un amigo de muchos años, es que no se da en él, no he escuchado una sola palabra de autocrítica. Nos ha pintado como si el MAS era el paraíso en su gobierno y que todos los que hablan mal del MAS o interpelan al MAS o a Evo Morales son los diablos. Claro, se ha buscado una palabra más aceptable, la derecha, ¿no? Todo el que critica al MAS es un derechista. Y entonces así es difícil debatir cuando se te pinta el dividirse el país entre buenos y malos. Nosotros creemos que en este momento la sociedad política en su conjunto está contaminada. Es prima hermana y quizá hermana siamés de la corrupción. Él no puede decir que en el MAS no ha habido corrupción. Están ahí, a la vista. Y no nos alcanzaría tu programa para mencionar los casos. No nos alcanzaría tu programa para enumerar los casos de violación de derechos humanos. Entonces, asumir que ahora ha venido todo lo malo frente a lo bueno y lo angelical que era el MAS, no es correcto. Por un mínimo de honestidad intelectual tiene que partirse de actitudes autocríticas. Y por un elemento además básico. Seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre si hubo o no fraude. Pero para mí es emblemático lo que aconteció después del informe de la OEA, avalado por unos, criticado por otros. El propio Evo Morales, como a las 8:30 de la mañana, sale a la prensa y dice, incluso algunas decisiones de él, que no tenía competencia para los destituye a los del órgano electoral él, ese día. Ya no van a ver estos señores del órgano electoral. Después decide que van a haber otras elecciones y lo dice con otros protagonistas políticos, dando a entender que él ya no va a ser candidato. Él lo dice. Si él cree que no ha habido fraude, era el primer persona en, ¿no es cierto?, en defender ese voto. No lo hace.
admite más bien implícitamente, y bueno, y en la tarde renuncia. Pero lo más grave, yo entendería que por X razones él renuncia, pero ahí la sucesión constitucional podría darse, vicepresidente, luego presidenta de senadores, presidenta de diputados, y los dos vicepresidentes de ambas cámaras también eran del MAS. ¿Quiénes son los responsables de la llegada de doña Yanine Áñez ahí por despeje casi, ¿no es cierto?, hasta llegar a la segunda vicepresidencia del Senado? Son los del mismo MAS. Porque ahí, renunciando Evo, tendría que haberse hecho cargo don Álvaro García, y si no es él, presidenta del Senado, todos renuncian y después se desdicen, salen y entran del Senado. Y no asumen ninguna actitud autocrítica de eso. Menos mal que después algún sector del MAS, con más apertura, buscan acuerdos, y ahí tenemos a la presidenta del Senado, doña Eva Copa, que después fue castigada incluso por actuar con una actitud conciliatoria. Bueno, ese es el tema que también debe asumírselo. Segundo, cuando yo planteo que no es correcto quitarle la personería al MAS, es precisamente porque en mi opinión, tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada a los que les demuestren su responsabilidad. Tenemos que exigir soluciones que estén respaldadas por la norma. Y tercero, porque además el mejor escenario, en mi opinión, para demostrarle al MAS que un 70, 75, 80% de la población boliviana ya no los quiere en el gobierno, eso son las elecciones. No puede ser movilizaciones o 50 cabildos más, ¿no? Si no podemos seguir discursando. Ahora, no estará de acuerdo Sebastián con mi última expresión, pero eso lo va a decidir el pueblo. Eso lo va a decidir el pueblo en las urnas. Y para eso tenemos que garantizarle elecciones transparentes. Menos mal que ya no están los delincuentes que el propio MAS ha puesto en el órgano electoral a la cabeza de la señora Choque. Por algo están presos, no es por angelitos. Entonces, que hubo fraude, hubo. El problema es que ahora no se trata de ir mirando al pasado cada vez. Creo que en las elecciones del 18 de octubre, con todo derecho, con los que estás y los que no estás de acuerdo, ninguno de los candidatos es santo de mi devoción, pero están ahí. Entonces decidirá el pueblo, y lo que sí debe acontecer es que sea cual fuere el resultado de esas elecciones, todos deberíamos acatar. Mucho cuidado, porque si no gana X, ya quiera después de votar, porque sí soy un convencido, y cuando hablaba de temas militares del MAS, no me refería a los uniformados, me refería a los grupos armados que tienen dentro del MAS, que ellos no solo apuestan a la democracia de esta manera, vía elecciones, sino para ellos lo que les incomoda es no estar en el poder. Ese es su problema principal. Ahí me quedo, por favor, Waldo. Sí, ha sido muy fuerte, Waldo, con su crítica. Realmente no hay autocrítica de parte de ustedes, Sebastián. No se han reunido, no han hablado, no han reflexionado sobre el tema, no han visto cuáles han sido sus debilidades. Lo que te decía, Vero, por supuesto que hay reflexión, por supuesto que hay autocrítica, y parte de eso ha sido entender que son dos momentos diferentes. Entiendo que Waldo se refiere a la reelección, y nosotros hemos asumido que son momentos diferentes, que responden a coyunturas diferentes, y cuando el MAS tuvo que ir a una reelección y otra reelección, era porque veníamos de un momento de mucho desorden, de mucho caos, de mucha falta de autoridad. Son momentos políticos, no es una cosa buena o una cosa mala, y hemos cometido el error de no ver cuando ya el deseo de la gente había cambiado. Cuando el MAS gana la elección en el 2005, veníamos de 6 años de mucha inestabilidad. Entonces, en ese momento, ¿qué teníamos? Teníamos un 2000, que comienza con Banzer presidente, el 2001 Jorge Quiroga presidente, el 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada presidente, el 2003 Carlos Mesa presidente, un gobierno de indefiniciones profundas, que lleva el 2005 a que asume Rodríguez Belcé como presidente, y el 2006 asume Evo Morales como presidente. La gente tuvo 6 presidentes en 6 años, la gente no pensaba que se podía materializar un proyecto de país, la gente no podía pensar que un gobierno podía tomar decisiones de largo plazo, la gente no creía que podía haber un gobierno que estabilice y que diseñe un modelo de sociedad, una visión de país, y decidió dar un modelo de continuidad. Y no es un caso único de Bolivia.
Todos los países que han tenido que salir de crisis profundas en el mundo, después de la crisis del 28 con Roosevelt en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial con Konrad Adenauer en Alemania, después de la dictadura de Franco con Felipe González en España, después de la invasión nazi con Charles de Gaulle en Francia. Cuando hay países que están en una crisis de esa magnitud política, social, económica, necesitan líderes que puedan sacar al país adelante en trayectos largos. Lo hemos hecho y, por supuesto, hoy día la gente quiere mucha alternabilidad. Entonces, el MAS tendrá que ser autocrítico y darse cuenta de cuál es el nuevo momento político y que la gente requiere mucho mayor alternabilidad. En algún momento, en 10, 20 años, volverá a necesitarle al país un líder que lleve y dé otro salto cualitativo tan importante como el que ha dado Evo en su gobierno, pero por el momento, obviamente, hay que hacer. Ahora, de ahí a que quieran que nosotros estemos repitiendo eso cuando a la gente no le importa eso en su mesa, hoy día la gente está discutiendo otras cosas y la estrategia del MAS no es, a ver, haremos una autocrítica permanente y haremos solamente un spot y una autocrítica permanentemente, no. Vamos, compañeros, a hacer sintonía, empatía con lo que la gente está pensando. Uno, ¿qué va a hacer el país para volver a tener un país como teníamos hace un año? ¿Cómo va a ser el papá que tiene que dar comida a su hijo y no tiene para conseguir empleo? ¿Cómo reactivamos la oferta y la demanda que se han separado para volver a hacerlo? Y nosotros sabemos cómo. Nuestra marca es el crecimiento, la estabilidad y el empleo. ¿Cómo hacemos para que no sea una solución facilonga suspender las clases cuando los chicos necesitan desayuno escolar para suplir un poco la desnutrición? ¿Cómo hacemos para que la gente no deje de estudiar porque queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro del que hemos tenido nosotros? Okay, ¿Cómo hacemos para que la gente tenga salud? La gente no está esperando ver nuestro spot televisivo de reflexión de la continuidad o no la continuidad hoy día. Tiene problemas propios. Por eso no nos escucha, pero por supuesto la reflexión interna ha existido. Lo que a mí me aterroriza, y les soy honesta, me aterroriza, es que en las próximas elecciones nadie esté contento con el resultado, que es lo más seguro, y que si gana uno, los otros se levanten, y que si ganan los primeros, se levanten los segundos. Y nosotros no tengamos nunca más paz en nuestro país hasta que, no sé qué más tendría que suceder para que volvamos a tener paz. ¿Puede ser, Waldo, algo así? ¿Se avisora algo así o soy la única, agorera que está haciendo esa reflexión? No, tu preocupación yo creo que hasta la comparte Sebastián, lo comparto yo. O sea, hay una preocupación que va más allá del amor a la camiseta, ¿no? Y a mí me inquieta como boliviano, como defensor de los derechos humanos y como demócrata en el sentido de con la convicción democrática. Es decir, me preocupa que sea cual fuere el que gane, el MAS o los tales o los pascuales, ¿no?, que no tenga, por ejemplo, la estabilidad necesaria, la tranquilidad para delinear un proyecto de desarrollo, un nuevo proyecto de desarrollo del país, y que la sociedad civil lo asimile, y que los otros contendores tengan la honestidad también de contribuir a eso. Porque es un país, mira, es tan grave, es tan miserable la clase política, que recuerda incluso en época de gobiernos neoliberales, entre ellos se pisoteaban a morir. Y yo te lo puedo decir, que cuando estaba el MNS o el otro partido, entre ellos se alternaban, los otros que nos reclamaban por qué derechos humanos, por qué la Asamblea de Derechos Humanos no le critica, en fin. Es decir, se luchan en el piso. Y lamentablemente la sociedad política boliviana, que no sé si es la más peorcita del continente, pero y aquí no eximo a ninguna sigla, porque lo que menos tienen los políticos bolivianos es ética. Lo que menos tienen es altruismo, lo que menos tienen es convicción patriótica democrática. Es decir, se ensimisman tanto en su camiseta y en la obsesión de permanecer o llegar al poder o volver al poder, que ese objetivo partidario está por encima del objetivo país. Y son incapaces de denunciar a los Waldo, propios. ¿cómo resolvemos? Porque la verdad es que hacer un listado de adjetivaciones a los políticos, sin duda, yo los resumiría en que no tienen conciencia de patria, y mi padre lo percibió muy bien hace más de 30 años atrás. La pregunta es cómo los resolvemos, cómo garantizamos que las próximas elecciones quedemos todos tranquilos. Es que no solo se trata de que gane una elección. Y ahí coincido en parte con, intentado leer el mensaje de Sebastián. ¿Será suficiente salir airoso de una elección? ¿Qué vas a hacer con esta Bolivia
que de todas maneras tiene en puertas, o estamos ante una antesala de una crisis económica. Va a ser largo discutir quién es el culpable, pero hay una crisis. Y esa crisis no es causa de unos cuantos meses de gobierno de la señora. Es una crisis que se ha ido agudizando con el tiempo, porque además los multimillonarios ingresos que ha percibido el Estado boliviano, como nunca en la historia de nuestro país, no han sido idóneamente, honradamente utilizados. Entonces, hay una crisis, pero no es momento de buscar N culpables, es el momento de ver cómo resolvemos entre los contendores cómo piensan conducir el Estado boliviano frente a este problema que nos incumbe a todos. Pero ahora yo te digo honestamente que en tus conclusiones pareciera que han buscado un poquito de fuego, un poquito porque muchas de ellas podrían generar todavía bueno, salvo la primera y la segunda, que es pacificación y voto, de repente las otras podrían generar un enfrentamiento. Paso un poco con Sebastián y me pregunto, Sebastián, si gana el MAS, los pititas van a volver a las calles embanderando la rojo, amarillo y verde. Si gana alguien de los pititas, las huipalas y las banderas masistas van a salir otra vez a la calle y vamos a vivir bloqueos. ¿Tú ves así también? ¿Tienes esa percepción? Porque en este momento el país está partido en dos. No me preocupan los pititas. Me parece que los pititas son un sector minoritario y hoy día avergonzado de la población boliviana, que siente que ha sido utilizado para cometer actos de corrupción y crimen espantosos. Pero a mí no me preocupa que los pititas salgan 10.000 veces si es que gana el MAS, porque son ciudadanía que finalmente equivocados, mal informados, llenos de complejos, odios y racismo, tienen derecho a expresarse, finalmente están sintiendo, y hay un sector de la población boliviana que le duele eso, por supuesto, y tienen derecho a expresarlo. A mí no me molesta en absoluto que los pititas salgan 1 y 1000 veces, porque es un derecho democrático que ellos tienen. Equivocados, llenos de complejos, llenos de cosas, lo que quieras. No voy a calificar a los pititas. Lo que sí me preocupa... Pero ya lo has hecho, ¿no? Ya lo has hecho, claramente. Es que una vez más... No, tengo un muy mal concepto de ellos, por supuesto. Pero tienen derecho democrático a expresarse y a volver a tomar las calles y volver a sentarse. Lo que no puede pasar otra vez es que una institución armada como la policía y las Fuerzas Armadas, asumiendo un decreto inconstitucional que les permite matar, como si un decreto te diera una pausa a la vigencia de la Constitución, salgan a pedir renuncias de presidente, a decir invalidar elecciones o a querer matar otra vez a la gente. Los pititas pueden salir 1000 veces, equivocados o no. Lo que no puede volver a pasar es que sigamos manteniendo con los impuestos un montón de personas que están destinadas a sacrificar su vida en defensa de la patria contra un enemigo externo, contra un ejército invasor, que nos mueve mojones, que nos mueve límites, que nos pone en amenaza, que en riesgo, y que después terminen usando todo ese potencial bélico que financiamos contra el pueblo. Eso sí me preocupa. Después de eso, la protesta siempre va a ser democrática, sea de un lado o sea del otro lado. Y con eso Bolivia tiene que acostumbrarse a vivir, mientras no tengamos una cosa mucho más distendida. No se puede decir, bueno, usted tiene hambre, su hijo no está comiendo, su hijo no va a clases, usted no tiene trabajo, pero cuidadito reclame porque eso le hace mal al país. No, el derecho a la protesta es un derecho sagrado constitucional. Lo que sí me preocupa de lo que han dicho es que el conflicto termine, de que las Fuerzas Armadas, la policía, haciendo uso de las armas que tienen que usar para defendernos de un país enemigo, terminen siendo disparadas contra el pueblo. El resto, honestamente, creo que Bolivia es así. La gobernabilidad de Bolivia es muy difícil. Es un país altamente corporativo. Usted lo puede encontrar desde Belso en 1850, la Asociación de Bordadores, las demandas, la Legión de Excombatientes con Buch, los mineros con Villarruel, los campesinos. Siempre ha habido un tejido social muy fuerte, y el que no entiende eso, mejor que no gobierne Bolivia. Entonces, el conflicto es parte de llevar adelante un proyecto país. En Bolivia no es un punto A o un punto B. En Bolivia tienes que dar 1000 vueltas para llegar a un punto de desarrollo. El que no sabe gobernar así no sirve para gobernar Bolivia. Lo que sí me preocupa es que las Fuerzas Armadas y la policía cumplan su rol constitucional. Uy, qué fuerte, de verdad. ¿Con cuánto va? ¿Cuál es el porcentaje que tiene de votación que ustedes estiman que tiene Lucho Arce, por favor?
Sebas, estás apagado, está tu micrófono apagado. No tengo la certeza de cómo se va a mover todavía el electorado. Hay mucho electorado indeciso. Habrá que ver si es un electorado que está buscando opciones. Habrá que ver si es un voto escondido que nos favorece, porque con el voto escondido tiene siempre dos características. Uno, miedo, con tantas amenazas que hace Murillo, con tanta locura que le mete, con tanto abuso, con tanta represión. Podría ser gente que no quiere decir su opción por miedo, o con tanta guerra sucia, con tanta campaña difamatoria, con tanta estigmatización, podría haber un voto escondido. No sabemos. Hoy día los números nos dicen que vamos a ir a una segunda vuelta. Eso. Va a haber segunda vuelta para ti. Los números hoy día dicen que va a haber segunda vuelta. Ahora quedan 45 días en los que la gente tendrá que decidir, bueno, estos loquitos han hecho toda su campaña haciendo guerra sucia, inventando cosas aquí y allá, y esta otra gente me está dando soluciones a mis problemas de verdad. Habrá que ver cómo decanta eso. Hoy día es muy prematuro para decir. Si hoy fuera la elección, los números te dicen segunda vuelta, y eso es lo que hoy día hay. Habrá que ver cómo evoluciona la campaña de aquí hasta el 18 de octubre, si es que no la vuelven a mover una vez más. Se habló de la posibilidad de mover y estaría dentro de las conclusiones la inamovilidad que ha sido tan perjudicial de las elecciones, Waldo. Miren, la interpelación que en algún momento hizo la CONADE al órgano electoral no era tanto hablándole de fechas, sino porque los veíamos que ni ellos mismos se habían dado cuenta que son un poder. Y lo dijo incluso en alguna declaración sus autoridades, que sus funciones son administrativas, llevar adelante el proceso, y todo hacían depender del Parlamento. Y claro, eso es un signo de debilidad, porque la Constitución señala claramente 4 órganos de poder, independientes cada uno, que deben coordinarse de independencia. No los veíamos con esa investidura y lo dijimos frontalmente, con respeto, pero frontalmente. Posteriormente creo que fue aprendiendo en el camino. Bueno, finalmente llegó a esta fecha que conocemos. Pero en función también de los criterios de salud, médicos, en fin, creo que el 18 se va a dar, porque de una u otra manera ya se ha debatido demasiado sobre las fechas, ya han pasado muchas cosas en función de que se adelanten o se retrasen. Entonces, ¿va a haber segunda vuelta para ti, Waldo? ¿Crees que haya segunda vuelta? Probablemente, pero como te dije, mi preocupación no radica exclusivamente en el desenlace final de quién gana y quién pierda, sino qué vamos a hacer con el país más adelante. Y algo que deberíamos aprender todos, los que estamos en la sociedad civil y la sociedad política, es en qué medida podemos corregir todas las inconductas del pasado. Esa es una reflexión, pero también hay que tomarlo en la sociedad política como una obligación. Yo te he dicho que mido con la misma vara a todos los contendores electorales en este momento, pero mira la contradicción, por ejemplo, de los alternativos al MAS, para no darle otro calificativo. Si ellos dicen que el MAS es el enemigo principal, ¿cómo te explicas que haya como 5 o 6 fórmulas? ¿No te parece que es una exposición de egolatrismo, de egocentrismo y hasta de egoísmo con el país? Es por tema de ellos. Pero en el MAS, bueno, por mucho tiempo hemos expuesto nuestras observaciones. Lo que sí ha advertido es, más allá de las reflexiones de Sebastián, es que el solamente calificar de derechista a quienes te hacen una observación a tu forma de gobernar es muy limitado eso, ¿no? Pero creo que tiene que haber un aprendizaje de todos. Finalmente, podemos tener diferentes puntos de vista, pero tenemos un solo país. Y a estas alturas la dicotomía no es izquierda-derecha, no es mestizos, blanquitos versus indígenas. El problema es mucho más grande y cómo podemos salir adelante con una crisis de salud, con una crisis económica, pero más grave, con una crisis de calidad humana de potenciales gobernantes. Esa es mi preocupación. Okay, muy bien. Ya para cerrar, Sebastián, tus palabras finales, por favor, antes de despedirnos, y luego lo mismo, Waldo, palabras finales, porque ya concluyó nuestro tiempo determinado. Adelante, por favor, habilitalo tu micrófono, Sebas.
Muchas gracias, Vero. A tiempo de despedirme de ti, de tu audiencia, de Waldo. Decir que la mejor forma de resolver las diferencias es por la vía democrática. La gente que ha manipulado deliberadamente, que se ha equivocado porque pensaba que era un jueguito, una maniobrita, una maña, mover elecciones, tratar de llevarlas al próximo año, tratar de que el Partido de los Pobres no participe, tratar de inhabilitar candidatos con 20 juicios, 30 juicios. Nunca se ha visto una cancha tan inclinada en contra. La campaña del MAS es realmente desgastante, es cada día un ataque, es cada día una bomba, es cada día un juicio. Pero la gente no quiere escuchar tanto quejido nuestro. La gente quiere ver soluciones, cómo volvemos a tener un país donde se genere ingreso, porque nosotros hemos entregado muchas transferencias para achicar la brecha, para superar la pobreza, para estimular el comercio, pero hemos generado riqueza. Es muy diferente generar riqueza para distribuirla que solamente endeudarte, vaciar las arcas para dar un bono. Ahí hay una diferencia sustantiva. Tenemos que volver a la senda exitosa, al buen manejo de la economía. Tenemos que seguir achicando la diferencia entre los pobres y los ricos. Tenemos que reencontrarnos en un abrazo contra todos los bolivianos. Yo no quiero pasar su Navidad en que no quiero ir a la casa a darme un abrazo con mis primos. Quiero darme el abrazo de siempre, quiero reencontrarme entre bolivianos. Pero previamente tenemos que definir las diferencias, la visión de país que tenemos en diferencia por la vía de las urnas y respetando el resultado. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por haber estado con nosotros hoy día. Waldo, lo mismo, tus palabras finales, por favor. Claro, si se analiza el debate público que se da, no es sobre la base de quién conduciría mejor el Estado en términos de propuesta, de propuesta para el país, sino quién es menos delincuente, ¿no? Porque es una explosión de insultos mutuos. Entonces, como que le muestran al país para que después vaya a votar por el mal menor, el menos delincuente. Se supone que en la política deberían estar los mejores. Y lamentablemente en eso no ha habido un interés, ni de los anteriores neoliberales, ni del MAS. Más grave, querido Sebastián y querida Verito, ¿a quiénes hemos puesto, por ejemplo, de jueces? ¿A quiénes hemos puesto de fiscales? ¿A quiénes hemos puesto de defensores del pueblo? En esos lapsos. ¿Ah? Siempre pensando en alguien a quien lo podamos controlar, manipular, en lugar de consolidar el Estado democrático con la independencia de poderes. Entonces creo que como experiencia debe quedar eso hacia adelante. Es decir, corregir todas las inconductas y hacer muchas cosas que no hemos hecho. Esa es mi reflexión y desde luego en eso todos estamos obligados a encaminarnos bajo esa nueva consigna. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy y gracias a usted también por la sintonía. Nosotros intentamos tener un equilibrio, escuchar ambas partes, tratar de sacar conclusiones, pero definitivamente nuestro país está empantanado desde lo emocional, desde lo étnico, está empantanado en lo económico y ahora desafortunadamente con una crisis sanitaria. Estamos en un momento muy crítico. Si seguimos los consejos de los japoneses, este momento de crisis tendría que ser una oportunidad. No dejemos de confiar en ello. Un abrazo hasta el día de mañana.